Bueno, buenos días todavía. Agradecer la invitación, definitivamente para mí es todo un reto estar aquí. Principalmente después de tan excelentes exposiciones que han tenido o que hemos tenido, y obviamente pues hay muchas cosas, y yo le diría que esto es definitivamente una reflexión. Y les digo ¿por qué? Porque desde que llegué aquí al colegio me vine temprano, pensé que no había parqueo, que la actividad iba a estar, ¿verdad?, rebosante de gente, que no iba a caber. ¿Por qué? Porque era un tema que realmente a todos nosotros nos interesa tanto. Pero ¿qué es lo que queda claro? Que somos poquitos los que nos interesa esto, ¿verdad? Probablemente hubiera habido un partido de fútbol si estuviera el parqueo completamente lleno, pero bueno, no fue así. Así que somos poquitos, pero somos los que nos interesa, y yo creo que es un reto que nos queda trabajar en contra de todo el resto que tal vez no les interesa tanto. Definitivamente tenemos que irnos a la historia un poquito para ver cómo ha mejorado, no solo cómo mejorar, sino cómo ha mejorado la ginecobstetricia o la enseñanza de la ginecobstetricia. Y estos datos, obviamente que todos ustedes los conocen, pero me voy a ir a este punto, ¿verdad? Que fue en los 60s, cuando se aparece ya los primeros estudiantes en Costa Rica, y cuando se vincula, y todo lo que se ha hablado hoy, de la docencia con la caja del Seguro Social, ¿verdad? En los 70s, que para nosotros es muy importante, y especialmente en el posgrado de ginecobstetricia, les voy a decir a partir de los 80s, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las especialidades médicas aparecieron en el 77, para ginecobstetricia, y aquí nombro a la doctora Jiménez Torrealba que está aquí, fue cuando hubo profesores como el doctor Pacheco Mena, como la doctora Jiménez, que agarraron el posgrado de ginecología y obstetricia y le dieron un giro completo, ¿verdad? Pasamos de ser, y ahora lo voy a presentar, una pasantía, que muchos desgraciadamente todavía lo tienen, a ser realmente un programa de especialidad en ginecobstetricia con características más de docente y no solo laboral, que era lo que se encontraba antes de esto. También nombro a estas personas. 1966, que coincide. Esta es la primera nómina de asociados de la Asociación de Ginecología y Obstetricia. Y si ustedes ven los nombres, es gente que ustedes muchos conocen, que fueron profesores de todos nosotros, gente de mucho renombre y gente que quisimos muchísimo. ¿Por qué? Porque eran verdaderos maestros en su mayoría. Y obviamente, por mi especialidad, por donde me formé, tengo que nombrar al doctor Carlos Prada. ¿Por qué? Porque él realmente era un verdadero formador, como lo vamos a ver. Y yo les puedo decir que en mi experiencia, él tuvo 3 puntos básicos, que es lo que uno quisiera en los estudiantes. Marcarlo aquí por el conocimiento, marcarlo aquí en el corazón por esa dedicación a los pacientes. Y también la parte manual, las destrezas, eso es lo que uno le pide a un estudiante y eso es lo que uno le pide a un profesor. Y el doctor Carlos Prada sí lo tenía y nos marcó definitivamente, por lo menos a los que tuvimos la oportunidad de estar con él. ¿Qué tenían estos profesores? Esta característica, visión de cambio y disfrute de la docencia. El doctor Prada peleaba por los estudiantes y uno sabía que el estudiante era lo principal. Habían residentes y habían internos y iba a la escala. Lo más importante para él era el estudiante. En segundo lugar el interno, el tercero el residente y si quedaba algo para los asistentes. Pero él peleaba. Si había una cirugía, el estudiante tenía que estar de primero. Y si habían 2 personas en un consultorio, sacaba al residente, dejaba al estudiante. ¿Por qué? Porque él sabía que ese era el punto clave y el momento crítico en que uno tenía que empezar la docencia, la enseñanza. ¿Y por qué lo vemos ahora? La queja que tenemos. Salen sin saber hacer papá Nicolau, saben sin poner un espéculo. ¿Por qué? Porque no les damos ese espacio a los estudiantes desde que están empezando. Y creo que aunque no lo nombraban así, tenían este concepto. ¿De qué? Formar y educar. Nosotros estábamos claros en que la mayoría podríamos educar, ¿verdad? Sentarlos, darles una clase, dirigir, encaminar y doctrinar. ¿Por qué? Usted lo hace como yo le digo que lo hago y punto. Pero formar es diferente y eso es lo que nos tiene hoy aquí. Yo creo que todos los que estamos aquí, probablemente ese es como el interés. Ser realmente formadores, no necesariamente solo profesor, sino formadores verdaderos. ¿El qué y el cómo? Pues podría ser que tengamos que verlo, diferentes universidades, diferentes áreas, diferentes niveles. Pero ¿cuál es el objetivo final? El aprendizaje. Si estoy con estudiantes de grado, me voy a bajar a ese nivel. Si estoy con residentes también, y si estoy
con médicos generales que les voy a dar docencia, al final igual, lo que más me interesa es que la persona que yo tengo como estudiante se forme o tenga ese objetivo final de lo que es aprendizaje. Todo lo he hablado aquí, lo que es el proceso de aprendizaje, las características y los componentes, estudiante, profesor y programa. ¿Tenemos que trabajar en los 3 puntos? Sí, pero nosotros que estamos aquí, principalmente tenemos que trabajar en eso, en tratar de variar esa estructura mental que cuesta tantísimo y convertirnos en verdaderos formadores de médicos, no necesariamente en lo que es solo educarlos o adoctrinarlos. Se habló, la doctora Balmaceda lo habló, y yo creo que muchos lo hemos hablado, y es esto, la dificultad de los profesores en nuestro medio a nivel hospitalario, a nivel de los centros de salud. Y ese escritor, ¿verdad?, nos dice, en los hospitales los profesores con frecuencia muestran confundidos o no están enterados del programa académico y lo vemos. Yo no sé ni en qué están, ahí andan los muchachos. ¿Y qué le vas a evaluar? No sé. O sea, realmente, y para mí fue una experiencia y me marcó mucho, y eso se los he dicho a la gente del Sendeis que confió en mí para lo del programa único de internado, en colaborarles un poco, y ahora eso también, no quiero entrar en polémica, pero lo voy a nombrar, que un profesor al final del curso, el estudiante, el interno, me dijo, doctora, ¿yo podría rotar en ultrasonido? Y yo, sí, claro, ¿por qué no? Dígale a su tutor, él está en ultrasonido, no sé quién es. O sea, se fue, nunca supo, y está repitiendo, o sea, se está repitiendo esto. Entonces, ok, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo? Comentarios como este. La nota depende de, ¿me cae bien? ¿No me cae bien? O sea, comentarios que ya otro colega me antecedió y lo dijo, es bonita y depende si, ¿verdad? Lo vemos todos los días. Tranquilos, ahora nos sonamos. Un día de estos, faltaron 2 muchachos, rotación de neurocirugía. ¿Qué fue lo que hizo el profesor? Me los pone en el examen final, por favor. Represión. Hágalo así ya. Ahí no estamos formando, estamos adoctrinando. Porque yo lo digo. 10 solo el profesor. A veces tenemos estudiantes brillantes que saben más que nosotros, pero no, jamás le vamos a poner un 10. ¿Verdad? Eso es también importante. Entonces, ¿qué sentido tiene ser profesores o formadores si no logramos el objetivo? Que al final, alumnos bien preparados. Nosotros deberíamos sentirnos orgullosos de tener a alguien que nos supere. O sea, para uno ya como un poquito más viejo, que ya me dieron el pin de los 30 años, digo yo ahora, cuando uno ve a un residente que estuvo con uno, un estudiante que quiso hacer ginecología porque dice, es que ustedes me motivaron, hizo, y después sale y es brillante, uno dice, gracias a Dios. Algo hice, algo hicimos donde estuvo ese estudiante. ¿Qué tipo de formadores queremos ser? La mayoría de las veces estamos aquí. Pocas veces logramos estar del otro lado. ¿Okay? Los estudiantes, lo hablábamos ahora, y yo les pediría a la Academia de Medicina. O sea, todo esto de las generaciones cambian. Tenemos que tomarlo en cuenta. O sea, no es lo mismo un millennium que el no sé qué. Todos tienen características diferentes. Nosotros deberíamos adaptarnos a eso. Y no, queremos que sigan siendo como nosotros. Y obviamente hay un choque generacional importante y no lo vamos a lograr. Definitivamente los niveles de aprendizaje, ¿verdad? El cognitivo, que es lo más fácil tal vez, información, metámosles. Destrezas cuesta más. Y ya lo vemos, tanto en darlas como en evaluarlas. Actitud, todavía más difícil. Si nosotros no tenemos actitud, ¿cómo vamos a hacer que el residente o el interno o el estudiante tenga actitud? Y no actitud solo para aprender, sino actitud con los pacientes, ¿verdad? Actitud con la institución inclusive. También en la huelga de residentes me dolió muchísimo oír un colega, ya asistente, que dijo, ¿qué le debemos nosotros a la caja si no le debemos nada? Y yo, ¿pero y dónde se formó? Yo creo que no hubiera podido salir al extranjero. Entonces uno tiene que ser agradecido también. Eso tenemos que tenerlo definitivamente en cuenta. El plan de estudios que se ha hablado tanto, tiene que tomar en cuenta todas estas características. No podemos dejarlo de lado y ser algo como muy cuadrado, ¿verdad? Debemos implicar lo que es conocimiento objetivo, obviamente, habilidades y comportamiento también a nivel de la evaluación. Y eso definitivamente es importante. Recordemos, no hay una sola forma de aprender, ¿verdad? Eso le va a dar más panorama. Y como les digo, tal vez inclusive, si valoramos la generación para la cual, de dónde viene ese muchacho, podríamos nosotros darle más a ese muchacho.
Siempre el aprendizaje debe estar presente el ser humano, o sea, no es una cosa que yo le estoy metiendo información. Hay un ser humano, que era lo que decía la doctora Ceciliano, que está al frente. A veces uno lo llama y les dice, mira, teníamos un estudiante que se dormía en todas las clases. La doctora se ríe porque se sabe que es cierto, todas las clases. Y yo le, mira, ¿qué es lo que pasa con usted? Ay, doctora, es que mira que me metí con una señora que me está, pero acabando, me dice. Sí, se había hecho una relación de pareja tan tormentosa. Y nosotros, bueno, pues entonces, y si no se va a quedar. Pero era en todas las clases, se dormía. O sea, le estaba yendo bien por un lado, pero mal por otro. Los profesores no podemos ayudar a nuestros alumnos si no conocemos y comprendemos, ¿verdad? Tenemos que bajarnos a ese nivel. Y en evaluación, ¿qué tenemos? Desgraciadamente, un montón de errores. ¿Cómo debería ser la evaluación? Con análisis, con mejora y resultados. Es un continuo, no es un hoy. Y ese es el punto negro que nosotros tenemos, yo creo. La mayoría, si bien es cierto, en las otras partes tenemos, pero el punto negro mayor es en evaluación. ¿Por qué? Porque tenemos que adecuarnos y eso es importante. Ventajas y desventajas todas tienen, ya lo han visto ustedes. Que si les voy a hacer un examen oral, que si le voy a hacer un examen de opción múltiple, ¿verdad? Por ejemplo, en ginecología, cuando nos acreditamos con el Colegio Americano, ellos nos insistieron mucho en que la parte por lo menos de conocimiento, ¿verdad?, de memoria, teníamos que hacerlo más con opción múltiple. Eso era parte, digamos, de lo que ellos nos recomendaron. Bueno, tal vez en nuestro medio no es lo que más se nos aplica, pero bueno, son, como les decía, ventajas y desventajas dependiendo de cuál. Y sí les diría que recientemente nosotros en posgrado tuvimos una experiencia enriquecedora. Vinieron colegas de México, nos hablaron sobre el examen clínico estructurado, tuvimos una práctica y es espectacular. ¿Por qué? Porque es una evaluación formativa y no represiva. ¿Qué es lo que pasa? Que necesita más de nosotros y ya vimos que no tenemos ni mucho tiempo ni mucha disposición principalmente. Vamos a evaluar entonces la educación en las rotaciones clínicas, cómo lo atiende, que era lo que hablaba la doctora Ceciliano. ¿Qué actitud tiene? ¿Cómo lo trata? Contempla a la familia, contempla el medio ambiente, la relación interpersonal, tanto con los pacientes como inclusive con los compañeros, que eso refleja mucho. Comunicación, como les decía, interpersonal, incluye modelos y actores, pero entonces yo tengo que tratar de capacitar al modelo o al actor. ¿Por qué? Porque voy a ponerle un caso clínico al estudiante que realmente represente casi lo mismo que está viendo en el hospital o en el lugar donde esté. Pero tengo que capacitar, incluye tiempo. Tenemos que preparar los casos clínicos, tenemos que hacer todo el escenario. El debriefing, que es importantísimo y que casi nunca lo hacemos, la retroalimentación que tenga el estudiante. Usted falló en esto por esto, esto y esto. Ok, vamos a mejorarlo para la próxima, sí. Si no mejoró, ok, entonces ahí ya vendrá seguro la represión de que no te pusiste pilas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno le dice, vea, estamos en una cirugía, no lo sabe hacer, ok, paramos, vamos a dejarlo aquí, usted va a revisar esto, esto y esto y esto, y la próxima vez viene exactamente igual. Ok, entonces ya le dimos la oportunidad. Es parte de tampoco ser, ¿verdad?, demasiado paternalista. Autoevaluación del estudiante para ser efectivo e incorporado al interrogatorio de la sesión, que eso es importante, esa autoevaluación que tenga de él. Y como les decía, para esto vamos a ocupar que los profesores tengan mucha motivación, los talleres de elaboración de casos, ¿verdad?, que es muy interesante porque uno puede hacer como un banco de casos, no es que todo el tiempo tiene que hacerlos, no, los vamos a hacer y tenemos un banco importante. Elaboración de las estaciones, ¿para qué? Para que sea lo más parecido a lo que va el estudiante a encontrar a nivel institucional o a nivel, digamos, de donde va a estar. La lista de verificación, los audiovisuales, en ese caso, los de ortopedia llevaban los tags, llevaban las placas, o sea, el estudiante tenía que ver todo. Llevábamos los exámenes de laboratorio, los actores, cuando era trauma, se hicieron todo el maquillaje, etcétera, etcétera. Y al final hacíamos los análisis del caso con el estudiante. Ahí vamos a ver todo lo que es el proceso de comprensión. Este era más o menos un ejemplo, digamos, del chequeo que íbamos a hacer en lo que era la evaluación. Y insistir en esto, definitivamente, la evaluación tiene que ser formativa y no represiva. Pero el concepto que nosotros tenemos es la represión, que ese es definitivamente uno de los que nosotros deberíamos quitarnos. Ética, también se ha hablado aquí. Tenemos ese compromiso, respeto, integridad, justicia como formadores. Bueno, yo creo que
No todos, desgraciadamente. Colegas que nos dicen, no, yo no le enseño porque ya ahorita va a salir es competencia. Mejor que no sepa. Por el $1.000.000 que me pagan, eso, tenemos un colega en el hospital que lo dice todos los días. Por el $1.000.000 que me paguen, no me importa lo que hagan. Espero que no me toquen emergencias. Ese muchacho, lo voy a graduar, pero que ojalá ni a mí ni a ningún familiar mío le toquen emergencias. O sea, ¿somos éticos en ese sentido? Yo creo que no. Otro punto, y ese es específico, ¿verdad?, de la parte de ginecobstetricia. La doctora que recién estuvo en un foro ahí de violencia obstétrica, lo maneja muy bien la doctora Jiménez, pero el término de violencia obstétrica es muy amplio, ¿verdad? Ustedes saben que está de moda, que sale todos los días en los medios, ¿verdad? Y los estudiantes, tanto internados, residentes o estudiantes de pregrado, salen siempre ahí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto esto, y es de 1800, los estudiantes tienen que estar ahí. Pero ¿qué es lo que dicen? Me vio un montón de gente, y era parte de lo que la doctora decía. Hay que decir que están haciendo, con todo el respeto, que los estudiantes sepan comportarse donde tienen que estar, ¿verdad? Porque no hay nada más triste, que ya lo vimos, ¿verdad?, que estén con el teléfono en la sala de partos y la paciente no sabe si le están tomando la foto a ella o están revisando Facebook, ¿ok? Entonces, ya en esos tiempos aparecían los estudiantes en una sala de partos. Muchos abogan porque tiene que ser solo simulacro, ¿verdad? Simulación, pero no, o sea, eso lo hablamos ahora en el café. ¿Qué pasa si ustedes, y refiriéndose a lo que dijo el otro colega, llegan y tienen un piloto o dos pilotos, uno que tiene 1000 horas de vuelo, digo que 1000 horas de estar en simulación, y otro que tenga 500 horas de vuelo y 500 de simulación? Ok, ¿se montan en cuál de los dos ustedes? Probablemente en el que ya ha tenido vuelos de verdad, ¿verdad? Porque la reacción subjetiva ante un estrés no va a ser la misma. Yo no puedo estar en un parto donde yo sé que si no se va a morir chiquito, y si ya se murió, me van a poner una mala nota y ya, pero ¿y si se me muere? Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces no podemos dejar de lado de que nuestros estudiantes, y en ginecobstetricia todavía es más complicado, les diría yo, ¿por qué? Porque no es lo mismo que a uno le hagan un examen de oído a que le pongan el espéculo, definitivamente, ¿verdad? Esa sensación de su integridad personal es diferente y a veces lo perdemos, ¿verdad? Entonces tenemos que no dejarlo de lado, pero no dejar tampoco de permitir que nuestros estudiantes estén presentes en nuestra actividad clínica. La doctora Balmaceda se refirió a esto, que fue lo del consentimiento informado. Tenemos que decirle al paciente que son estudiantes y si nos permiten o no revisar. Rápidamente en grado, definitivamente lo mismo, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener las rotaciones, un mínimo de procedimientos que hagan. ¿Por qué? Y eso lo vimos cuando se habló del internado. Nos dimos cuenta que, o sea, no hay control. Los estudiantes puede ser que pasen. Tuvimos una residente de ginecobstetricia que en su vida había hecho un parto. Entonces hubo que hacerle un curso especial para que aprendiera a hacer partos cuando entró a ginecobstetricia, ¿verdad? Entonces, por Dios, bueno. Evaluación teórico-práctica y los estándares mínimos, poner estándares mínimos de competencia. Internado, y aquí les decía, último año de formación, todo lo tenemos claro, pero el interno, definitivamente en muchos hospitales, el llevador. No dejamos la docencia, la dejamos de lado. Y como les decía, este colega que no supo nunca ni cuándo fueron sus estudiantes, ¿qué le preocupó la formación de sus internos? ¿Recibió el salario? Probablemente que sí, pero nunca se enteró que tenía internos a su cargo. Como les decía, ¿qué fue digamos, tal vez el mundo ideal del programa único de internado? Hacer eso, o sea, como que ese año realmente fuera académico, donde los estudiantes inclusive los bajáramos de hospital nacional a hospital, digamos, a áreas, digamos, de primer nivel, donde supiéramos los profesores que efectivamente pudieron hacer lo mínimo que un médico general iba a hacer en la calle, ¿verdad? ¿Se ha cumplido? Desgraciadamente no, por todo este tipo de cosas que hemos estado hablando. El posgrado de ginecobstetricia, como les decía, era antes una pasantía. ¿Okay? ¿Cómo era que decían? ¿Usted quiere hacer gine? Sí, entra, ok, entra conmigo al hospital. ¿Te vas a graduar? Dice, va a graduar. Todo el mundo se graduaba. Bien o mal, excepto que el jefe de servicio tuviera un pleito con él, lo mandaba a otro hospital o lo sacaba de la residencia. Pero antes era una pasantía. ¿Okay? No había evaluación, no había mayor cosa. Nosotros tuvimos la certificación del Comité de Acreditación de FECASO, que es la Federación de Ginecología, con el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, ¿verdad? Y eso nos hizo
cambiar muchas cosas. Ejemplo, tuvimos que subir de 3 años a 4 años la residencia, porque era un requisito. Tuvimos que estar encima de que los residentes tuvieran la misma formación en la Carit que en el México que en el Calderón. Siempre es difícil, mantener eso siempre es difícil, pero les cuento que nos ha ido muy bien con la acreditación, hemos seguido, más bien somos ejemplo a nivel de Centroamérica por lo menos y de Latinoamérica en muchas de estas áreas. Incluir la investigación ha sido un sueño, ¿verdad? Ha sido muy difícil, tuvimos como un pico de pronto. Objetivos educacionales, lo que es la parte de evaluación. Entonces, como les decía, pasamos en ginecobstetricia de ser una pasantía donde no había un proceso de selección, donde había evaluaciones subjetivas, donde no había programa y era autoaprendizaje, a un programa donde hay un proceso de selección, donde hay reglamentos, donde hay investigación. Bueno, la investigación en este momento, ¿verdad? Estamos entredicho, y lo que son las evaluaciones, tratando de cambiar, y como les decía, con este examen, ahora, con esta capacitación que recibimos, ojalá que podamos cambiar. Entonces, antes de plantear una propuesta concreta, tenemos primero que cómo mejorar algo que no sabemos ni cómo está, que es lo que estamos haciendo hoy, tratar de evaluar. ¿Cómo decimos por dónde empezar? Tenemos que hacer una reflexión. Un trabajo de muchos, los docentes, los estudiantes y la parte administrativa. Es tiempo de valorar lo hecho y replantear el futuro, sí, en ginecobstetricia y en todos. Y es un camino que se construye. Mucho cómo se hace con la autoevaluación. Nosotros tuvimos un taller, parte de una acreditación que estamos pasando, de ginecobstetricia, donde participaron residentes, docentes y comité director de posgrado. Ahí se hizo una autoevaluación. Y las reflexiones que salieron, probablemente, bueno, hicimos todo lo que es el FODA para poderlo, ¿verdad?, estandarizar y sacarlo, pero las reflexiones, si ustedes las leen, prácticamente es lo mismo que hemos estado hablando. O sea, tanto los residentes como los docentes han captado que estamos mal en algunas cosas, que tenemos algunas fortalezas y obviamente que tenemos que mejorar, estamos de acuerdo. El dominio del plan de estudio por parte del personal docente, y eso salió tanto de los estudiantes como los docentes, hay que conocerlo para saber uno a qué voy. Mejorar la comunicación, sí, hay muchos que dicen, es que yo, o sea, no puedo ni hablar con el profesor. Fomentar las sesiones de discusión, que sea más práctico. Realizar autoevaluación periódica, que el estudiante y el profesor se evalúe, ¿verdad? Es importante todo lo que es formación, ya hablamos de ética, de investigación, los derechos a los pacientes, muchos ni los conocen. Supervisión activa y constante, que era lo que hablaba la doctora Ceciliano. Promover la combinación de teoría, ¿verdad?, y las rotaciones, que sea más práctica. Utilización de la simulación, estamos de acuerdo. En este momento se tiene lo que es el laboratorio de simulación con microcirugía y con laparoscopía principalmente, y ahora se van a implementar en otras técnicas quirúrgicas. ¿Okay? Evaluación del desempeño del docente. Si hay alguien que le tenemos miedo, probablemente a nosotros es eso, y no se hace. Y si se hace no nos damos cuenta, porque yo creo que se manda una encuesta ocasionalmente en algunas universidades y en la nuestra, de que evalúen a los docentes, pero al final a mí nunca me ha llegado y me han dicho, ¿sabe qué? A ustedes le dicen que tiene que mejorar en esto, esto y esto. No lo tengo, por lo menos. Y yo creo que sería enriquecedor. Hay algunos que se molestarían y dicen, ¿saben qué? Renuncio, no quiero saber nada, no. Pero deberíamos tomarlo como algo constructivo definitivamente. Como les decía, podría ser más formativa, más que represiva definitivamente en esto, ¿verdad? Hay que mejorar a los formadores en lo que es habilidades de pedagogía, definitivamente, no están capacitados y eso queda claro. Estas son parte de las fotos del taller que hicimos con los colegas mexicanos que vinieron, ¿verdad? Y con la evaluación, como les decía, de la autoevaluación para el proceso. Algunos que vemos que uno podría echar mano, ¿verdad? Alguna literatura, o sea, por todo lado encontramos literatura, o sea, si no queremos es porque, si no lo hacemos es porque no queremos. Y en conclusión, definitivamente, tenemos que centrar el estudiante en el estudiante el proceso de enseñanza, saber que él es el más importante, no nosotros, ¿verdad? Sino el estudiante es el más importante. Formar a los profesores como docentes, definitivamente sí, ¿verdad? Sabemos que no. Cualquiera que se gradúa al día siguiente ya es profesor, y algunos sin graduarse también son profesores. Y la evaluación, insisto mucho, debe ser formativa y no represiva. Y al final de cuentas, por lo menos en ginecobstetricia, a nosotros lo que nos debería realmente importar es esto, las pacientes. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Por ellas. Y al final de cuentas, ¿qué nos interese? Que pasen ese, ¿verdad? Pasar de la vida bien y que lleguen bien al final. Y ojalá que nosotros tuvimos que meter mano para que eso se cumpla.
pero más bien a veces metemos mano y más bien nos las traemos abajo. Entonces, no permitir eso. Muchas gracias.